Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso a esta su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos de psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y del mundo geek en general. Para el día de hoy les traigo a Freezer del universo de Dragon Ball, siendo quizás el villano más recordado y reconocido de este universo y uno de los más recordados del anime en general. Pero antes de empezar quiero pedirles como siempre dejar un bonito like, un comentario y si les gusta el contenido una suscripción será eternamente agradecida. Por ahora y no siendo más, vamos que va. Curiosamente, y a pesar de lo extenso del universo de Dragon Ball, se tiene muy poca información sobre la vida temprana de Freezer. Lo que sí sabemos es que hace parte de una importante familia de una raza extraterrestre conocida como los demonios de hielo. Esta raza se caracteriza por tener guerreros excepcionales, con unos elevados niveles de energía y la capacidad de cambiar de formas para obtener incluso más poder. Parecen ser además una raza poco numerosa, pues se conocen muy pocos miembros de esta especie. Además de esto, sabemos que Freezer, aún dentro de su raza, parecía ser todo un prodigio, ya que su poder era reconocido y únicamente parecía ser equiparable al poder de su propio padre, King Cold, o de su hermano mayor, Cooler. Al parecer, Freezer fue criado por su padre, quien según parece sirvió como una fuerte influencia para Freezer, sembrando en él el sentimiento de superioridad y poder absoluto que regió su vida adulta. Sumado a esto, King Cold instruyó en combate a su hijo, en quien veía un potencial prácticamente ilimitado, superando incluso el propio, ya que Freezer desde temprana edad mostró mucho más poder del general de su raza, además de una sobresaliente habilidad en la transformación y regulación de la energía, aún para los estándares de su raza. Por este motivo se nos da a entender que nunca tuvo mucha necesidad de entrenarse, ya que su poder crecía exponencialmente con cierta facilidad. Su periodo de conquistador de universo inició pronto. Su familia se dedicaba a conquistar y vender los planetas y riquezas conquistadas. Siendo esto así, Freezer en algún punto empezó a forjar su propio camino, continuando con la tradición familiar. Recorrió el universo conquistando varios mundos y de este modo amplió su ejército hasta el punto de tener incluso a los poderosos Saiyajin como mercenarios a sueldo, siendo además reconocido a lo largo de la galaxia como el Emperador Freezer. En algún punto de su dominio, Freezer empezó a sentir cierta antipatía y peligro de parte de los Saiyajin. Si bien no temía por el poder individual de alguno de ellos, sí lo reconoció como una potencial amenaza, que si se unificaban y armaban un frente común contra él, teniendo en cuenta además que con cada pelea la raza iba aumentando su poder de manera individual, podrían llegar a resultar un peligro. Por ese motivo decidió exterminarlos, antes de que la amenaza se hiciera más palpable. Así que de este modo asesinó al rey Vegeta y a su guardia real para posteriormente aniquilar a todo el planeta y llevar casi hasta la extinción a esta raza. Tomó a los pocos supervivientes de la raza, con algunas excepciones que ya conocemos, como parte de su ejército, lo que lo llevó a conocer las esferas del dragón, buscándolas en el planeta Namek y desarrollando la historia que ya todos conocemos. Ahora pasaremos a hacer el respectivo análisis de la personalidad de este villano. Lo primero que debemos mencionar es que Freezer proviene de la raza élite de la galaxia, reconocida por sus elevados poderes y capacidad de cambiar de formas, regulando además su energía. Esto lo colocaba casi que de manera automática en la cima de la cadena de mando del universo, lo que llevó a alimentar la característica arrogancia del personaje, misma arrogancia que se resalta aún más teniendo en cuenta que Freezer es un prodigio dentro de su raza. Sumado al anterior, King Cold aparentemente fue una fuerte influencia en su hijo, inculcándole los valores sobre la conquista y la dominación de otros, haciendo énfasis en la superioridad que su raza le otorgaba. Además, su familia eran una especie de piratas espaciales, que se dedicaban a la conquista y venta de mundos y esclavos. Mundos que por supuesto mostraban en su mayoría resistencia, por lo que la violencia era cosa de todos los días para el joven Freezer. Teniendo lo anterior en cuenta, podemos decir que una de las principales características de la personalidad de Freezer es el narcisismo y la megalomanía. El emperador del universo tiene una arrogancia evidente, centrada especialmente en la creencia que tiene sobre su propia invencibilidad, y de allí nace también su megalomanía, o ese interés en el poder y dominio total del universo. El deseo de hacerse inmortal con las esferas del dragón venía más desde el interés por no envejecer, o que incluso poderes divinos como los dioses de la destrucción no pudieran interponerse en sus deseos. Seguramente, desde este punto en su vida, Freezer empezó a desarrollar ciertos rasgos sádicos, ya que vemos cómo disfruta con el sufrimiento y sobre todo la humillación de sus contrincantes, cosa que vemos reflejada en el disfrute y la terna e irónica sonrisa que muestran cuando pelea y destruye. Sin embargo, esta crueldad y sadismo no lo obtiene como tal de la tortura, viene más bien de la humillación. Esa sensación que tiene cuando sus oponentes pierden toda esperanza y de alguna forma aceptan la superioridad del emperador sobre ellos.
Esto nos demuestra además la falta de empatía que tiene nuestro personaje, quien a pesar de haber acabado con incontables planetas y vidas, o haber esclavizado a otros tantos, no siente ningún tipo de remordimiento o culpa. Incluso ante la pérdida de sus subordinados más cercanos como Sarbón o Dodoria, no mostró ningún tipo de emoción. El emperador mantiene el control de su ejército no necesariamente por lealtad, sino más bien por el miedo. Y allí que dentro de sus filas constantemente hayan rencillas internas y traiciones. Y desde ese punto, Freezer al parecer tiene un profundo temor o miedo a perder su poder, y desde allí la reacción de manera exagerada o con profunda ira ante cualquier tipo de desafío a su autoridad. Por eso mismo decidió deshacerse de los Saiyajin, o actuó de manera exagerada ante la traición de Vegeta o el desafío de los guerreros Z, aunque Freezer no siente que realmente pueda llegar a ser superado en combate. Sin embargo, y a pesar de mantener el control de su imperio mediante el miedo, eso no quiere decir que Freezer no sea astuto y manipulador, pues es capaz de usar las ambiciones personales de sus oficiales y lugartenientes en beneficio propio, además de tener la capacidad estratégica no solo para mantener el control de un imperio galáctico tan vasto, sino además para hacer uso de los miedos de sus oponentes, engañarlos o distraerlos durante la batalla, para de este modo tener algún tipo de ventaja en la misma. Por otra parte, el poder absoluto que siente tener, así como el control total del combate, hace que Freezer tienda a ser algo descuidado en el mismo. Usualmente tiende a subestimar a sus oponentes y les da algunas ventajas, para darle la ilusión de poder salir victorioso, para después aplastarlos de la manera más inmisericordia posible, hecho que de alguna manera lo lleva a su caída. A pesar de su vasto imperio y enorme ejército, Freezer es un ser extremadamente solitario, teniendo relaciones bastante ligeras con quienes lo rodean, incluso los más cercanos como Sarbono o Doria lo siguen más por temor o ambición personal, pero demuestran un sentimiento más genuino hacia él. Esto no hace más que reforzar el sentimiento de desconfianza que tiene hacia los demás. Sin embargo, hay otro punto a destacar y es la evolución que ha tenido el personaje dentro de la historia de Dragon Ball Super. Posterior a sus dos aplastantes derrotas, tanto por Goku en Namek como por Trunks en su regreso a la Tierra, Freezer pasó un largo periodo de tiempo en el infierno. Esto fue así hasta que los vestigios de su antiguo ejército, en busca de una antigua gloria, decidieron revivirlo. Freezer por primera vez aceptaría su derrota, al menos de manera momentánea, por lo que se enfoca en entrenar y superar sus límites, alcanzando su transformación en Golden Freezer y posteriormente Black Freezer, dándonos a entender que el tirano espacial mejoró en gran medida su capacidad de autorreflexión, siendo además capaz de reconocer sus límites y de este modo desarrollando una alta capacidad de adaptación y evolución, aunque ésta sea impulsada netamente por su venganza o reafirmación de superioridad. Ya entrando en algunas conclusiones, en Freezer vemos prácticamente todas las características de un tirano. Primero, el poder absoluto y la dominación. Como hemos mencionado, Freezer busca una dominación total del universo, destruyendo planetas y civilizaciones enteras para expandir cada vez más su control, además de tener un interés significativo por sofocar cualquier tipo de insubordinación. Incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de oponerse a los dioses de la destrucción. Segundo, el uso del terror y la violencia. Hace uso constantemente de la violencia para sus conquistas, además de exponer y difundir las historias sobre sus venganzas y triunfos, para infundir miedo en quienes piensen oponerse. Tercero, narcisismo y megalomanía. Se considera superior a prácticamente todos los seres del universo, incluso aún cuando aceptó su derrota, mostrando que en pocos meses de entrenamiento puede llegar a igualar o superar a sus más fuertes opositores. Falta de empatía y crueldad. Como hemos mencionado, Freezer incluso disfruta con la humillación previa a la destrucción de sus oponentes. Quinto, manipulación y control. El emperador es extremadamente manipulador con sus aliados, haciendo uso de sus ambiciones personales y el terror como medios de control, así como el ser muy astuto en batalla, siendo capaz de provocar y desestabilizar mentalmente a sus oponentes con cierta facilidad. Y sexto, el temor a la debilidad. Freezer muestra un miedo profundo a la debilidad, reaccionando exageradamente a cualquier desafío a su autoridad y obsesionándose con mantener su posición de superioridad en todo momento. Además de lo anterior, podemos concluir que Freezer posee varios trastornos y problemas psicológicos, tales como una personalidad antisocial y desafiante, caracterizado por la falta de empatía, la habilidad para manipular a los demás y sus reacciones impulsivas y violentas ante la provocación, así como el estar únicamente dispuesto a seguir las reglas y normas que él mismo se imponga, siguiendo su voluntad a toda costa. Además de esto, tenemos el sadismo y el trastorno narcisista,
caracterizado por un sentimiento de grandiosidad reflejado en el sentimiento que tiene un derecho prácticamente innato o divino por dominar el universo, además de la necesidad de admiración y el marcado desprecio por los demás. Sumado al anterior, tenemos ciertos rasgos paranoides, así como una inseguridad subyacente. El emperador muestra siempre una profunda desconfianza en los demás, así como una necesidad de reducir al mínimo las posibilidades de una rebelión o cualquier cosa que intente socavar su autoridad. Todo esto caracterizado usualmente por un bajo manejo de impulsos y problemas controlando su ira. ¡Será tu fin! ¿Qué hizo? ¡Señor Freezer! ¡Esto es maravilloso! ¡Vengan a ver esto, soldado Sabón, soldado Dodoria! ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quisieran agregar algo más de este personaje? ¿Qué otros personajes del mundo geek o del anime quisieran que abordáramos en esta sección? La respuesta a estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar, como siempre ya saben, los leo y normalmente les respondo en la cajita de comentarios. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido. No olviden como siempre dejar su like y por ahora me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.